tomaron la determinación de continuar el paro de labores hasta el próximo 11 de octubre. En Durango, el magistrado de circuito Marco Antonio Meneses detalló que se refiere a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las reformas del Poder Judicial. Y es que la Suprema Corte ha decidido revisar la reforma judicial. Reconoce que es un buen día para el Estado de Derecho en el país. Asimismo, como ya le informo, se dio a conocer esta prórroga en lo que es la suspensión de labores hasta el 11 de octubre en los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que dijo el magistrado Marco Antonio Meneses aquí en Durango. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara este jueves iniciar el análisis de la reforma al Poder Judicial con 8 votos a favor y 3 en contra, el magistrado de circuito en Durango, Marco Antonio Meneses, detalla a qué se refiere esta resolución de los ministros de la Corte. Resulta que diversos juzgadores presentaron una controversia en la que pidieron a la Suprema Corte ejerciera su facultad de velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, al considerar que la reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada, les violentaba y en consecuencia quebraba la división de poderes. En pocas palabras, diversos jueces plantearon a la Corte el análisis constitucional de la reforma al Poder Judicial. Agrega que la ministra presidenta Norma Piña sometió a consideración de los integrantes de la Corte la facultad que tienen de velar por la autonomía, si esto es posible o no, y puntualiza la propuesta hecha por el ministro Juan Luis González Alcántara. Dada la relevancia y lo inédito de la controversia, la ministra presidente de la Suprema Corte consultó al Pleno de dicho órgano si mediante su facultad de velar por la autonomía e independencia de los órganos judiciales era posible o no revisar reformas a nuestra Constitución. Correspondió al ministro Juan Luis González Alcántara presentar al Pleno una solución y en esencia propuso que dicha controversia fuera admitida y procesada con base en la referida facultad de proteger la independencia de los órganos del Poder Judicial Federal, con lo que la mayoría de 8 ministros estuvo de acuerdo. Resalta el magistrado que la Corte definió solo aceptar el trámite y será un ministro quien someta a consideración cuál deberá ser la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no existe un antecedente en relación a un juicio de amparo con estas características, y resalta la opinión que expresó también en el debate el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Me parece una opinión valiosa, considerando que el juicio de amparo es el mejor instrumento jurídico con que cuenta toda la ciudadanía para defender sus derechos frente a las arbitrariedades de las autoridades. Por lo pronto, hoy tenemos una controversia en trámite cuyo tema es el control constitucional sobre la reforma al Poder Judicial. Y sin duda, ello se traduce en un buen día para el Estado de Derecho como la representación del pueblo mismo. En el marco de esta protesta de los trabajadores del Poder Judicial que se han manifestado en contra de dichas reformas, este 3 de octubre se dio a conocer un aviso por parte del circuito correspondiente a Durango, donde se prorroga la suspensión parcial de las labores de manera indefinida a partir de esta fecha. Mientras tanto, no existan las condiciones necesarias para la reanudación de las actividades ordinarias, pero resaltan en el último párrafo que se seguirán atendiendo los asuntos urgentes, como ha ocurrido desde que dieron inicio con esta protesta, documento firmado por el magistrado de circuito Marco Antonio Meneses. Con la edición de Marco Antonio Vázquez, informa para Canal 12, Quetzal Herrera. Se mantiene el